Buenas tardes a todos. En nombre de ASIEM, le damos más cordial bienvenida a la conferencia ¿Cuáles son las ventajas del ensayo por ultrasonido?, que será liderada por el ingeniero Carlos Enrique Suárez. No sin antes, queremos invitarlos al Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, que se llevará a cabo del 26 al 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. A continuación, le damos la bienvenida al ingeniero Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí lo escuchamos. Perfecto. ¿En mi pantalla se ve? Sí, ¿Cuáles señor, son las ventajas del ensayo de ultrasonido? sí, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces bienvenidos a nuestra charla. ¿Cuáles son las ventajas del ensayo de ultrasonido? Entonces me presento muy rápidamente. Soy Carlos Suárez, ingeniero mecánico. Soy nivel 3 en ultrasonido industrial en los dos esquemas existentes hasta el momento, que son el de la SNT y el de la ISO 9712. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer en algún momento, en cualquier momento. Entonces, vamos a comenzar. Les agradezco pues el haber participado. Pues primero que todo vamos a hablar un poquito en qué consiste el ensayo de ultrasonido antes de empezar con esta primera diapositiva. Pues el ultrasonido es un método no destructivo y ahí es donde viene la primera ventaja también. Eso significa que permite detectar discontinuidades sin afectar la pieza que vamos a dañar. Y es un método volumétrico, lo cual me permite detectar discontinuidades dentro del volumen de los materiales. Entonces, la primera ventaja, su mismo nombre nos lo indica, y es que el ensayo de ultrasonido permite conocer el estado de los materiales, de las soldaduras, de los componentes, sin afectarlos. Aquí en la parte inferior vemos un ensayo que se conoce como nick break, prueba de rotura, donde de forma aleatoria tienen que romper ciertas soldaduras para poder observar visualmente si hay alguna discontinuidad o no. Pero entonces esa soldadura se daña. Entonces el ensayo ultrasonido permite conocer el estado del componente pues sin dañarlo. Esa sería su ventaja inicial, que está asociada con cualquier método no destructivo. O sea, cualquier método no destructivo va a tener esta ventaja también, porque se parte de ese concepto, de conocer si existe alguna discontinuidad sin afectar su servicio como tal. Otra ventaja del ensayo de ultrasonido es que puede detectar defectos internos en el material. Tiene que ver con la definición que les estaba dando hace un momento, que es un método volumétrico. Entonces, en el interior de la soldadura de un material, aquí tenemos un ejemplo de una soldadura con un bisel CRC. Podemos ver que está dividida en varias zonas, ese espesor de pared, ese bisel, y vemos que hay diferentes discontinuidades. Acá en la raíz dice que hay porosidad, acá podemos tener falta de fusión, también pueden existir grietas. Entonces, esa es la segunda ventaja que tenemos del ultrasonido. Hablando en términos generales, que permite detectar discontinuidades internas. Más adelante les voy a explicar diferentes técnicas de ultrasonido que existen, porque no todas trabajan de la misma manera. O sea, hay unas que tienen más bondades que otras, son más rápidas que otras, y aquí estamos hablando un poco de generalidades. Pero en realidad, cada técnica tiene a su vez sus propias ventajas. O sea, el ultrasonido como un gran método tiene ventajas, pero cada técnica de forma individual tiene sus propias ventajas. Las técnicas son como las diferentes formas que se tienen para realizar el ensayo de ultrasonido, a veces variando un poco los principios físicos, ¿sí? Pero siempre utilizando ondas mecánicas de alta frecuencia. Este nombre de ultrasonido se recibe es porque el método se basa en la propagación de ondas mecánicas que están por encima del rango audible, por encima de 20 kHz. Entonces, al no poderlo oír el ser humano, entonces utilizamos el término ultrasonido.
Ese tipo de ondas pueden clasificarse de diferentes maneras y eso da lugar a diferentes técnicas que les voy a explicar al final. Pero por ahora, nuestra segunda ventaja es que permite detectar defectos internos en el material o discontinuidades. En una charla anterior yo les comentaba, el término defecto es un poco más correcto cuando lo asociamos a un criterio de aceptación, cuando ya tenemos una discontinuidad que tiene un tamaño o es de un tipo que es inaceptable por algún criterio de aceptación. Pero aquí de forma general utilizamos el término defecto porque es el que de pronto más fácil ustedes asocian, más fácil entienden. Bueno, otra ventaja del ensayo de ultrasonido es que permite detectar discontinuidades muy pequeñas. A ese concepto de detectar discontinuidades muy pequeñas se le conoce como sensibilidad. Entonces, en ultrasonido, dependiendo de la frecuencia que se utilice y dependiendo de la ganancia que se maneje, ganancia es una unidad de amplificación que está en decibeles, entonces, dependiendo de ciertos parámetros que se pueden alterar, podemos detectar discontinuidades muy pequeñas. Estamos hablando de 0.1 milímetro, si le queremos poner un tamaño. Podemos medir, a veces es contraproducente porque puede detectar los límites del tamaño del grano como si fueran discontinuidades. Entonces se puede manipular esa sensibilidad o esa precisión manipulando algunos parámetros como son la frecuencia, el voltaje, la ganancia, pero como regla general, como una ventaja grande, podemos tener mucha precisión en la medida de las discontinuidades y podemos detectar discontinuidades de un tamaño muy pequeño. Dentro de las diferentes técnicas hay una, que aquí coloqué una diapositiva, que se llama ultrasonido TFD. Esta es una de las técnicas que permite detectar la altura de las discontinuidades con una, digamos, mayor exactitud. Al realizar pruebas de macros que consisten en abrir la soldadura, hacer un pulido y un ataque químico para tomar una medición directa, se ha encontrado de que esta técnica es una de las que me da mayor confianza a la hora de comparar la medida que da el ensayo de ultrasonido versus la medida real. Por eso es muy usada en el sector nuclear, cuando hay presencia de grietas o discontinuidades que no se pueden reparar inmediatamente. Entonces es posible hacer un estudio de fractomecánica y permitir que el equipo continúe aún con esa discontinuidad. Pero para poder llegar a ese nivel necesitamos tener alta precisión en las mediciones. Entonces, eso lo logramos con ultrasonido, porque radiografía no me mide la altura o no con mucha precisión por lo menos. Hay técnicas de tomografía que se hacen hoy en día, pero no tienen tanta calidad a la hora de medir la altura de la discontinuidad o la profundidad como si lo tenemos con el ultrasonido, sobre todo con este TFD o con unas nuevas tecnologías conocidas como TFM, que vamos a ver más adelantico. Entonces, como regla general, tenemos alta precisión a la hora de detectar discontinuidades muy pequeñas y a la hora de medirlas. Bueno, otra ventaja del ensayo de ultrasonido es la rapidez. Entonces, el ensayo de ultrasonido, como les vengo diciendo, pues lo estamos generalizando, pero en realidad hay unas técnicas que pueden ser más rápidas que otras dentro del mismo ultrasonido. Aquí estamos mostrando en estas imágenes unos equipos que son motorizados, son robotizados. Y hay diferentes aplicaciones del ultrasonido. El ultrasonido lo podemos usar para defectología, para encontrar discontinuidades, como para medir corrosión, hacer mapeo de corrosión. Entonces, en esta diapositiva tenemos el equipo de RMS2 de Silverwing, que es un equipo muy rápido a la hora de hacer mapeo de corrosión CSCAN. Entonces, si queremos hacer un mapeo de corrosión CSCAN, han desarrollado equipos que van a tener altas velocidades de tanto de escaneo como de procesamiento de los datos. Entonces, es una de las ventajas del ultrasonido. Más adelante vamos a ver que también en la parte de inspección angular para barrido de soldaduras hay unos equipos igualmente sofisticados que permiten aumentar la rapidez con respecto a otros ensayos. Por lo menos si lo comparamos con radiografía,
En radiografía hay algo que se llama el tiempo de exposición, que va a depender del espesor de pared y también está asociado con la actividad de la fuente, la cual va decreciendo con el tiempo, o con el kilovoltaje de los tubos de rayos X. Pero normalmente estamos hablando de que se requieren unos tiempos de exposición por cada placa y luego se requiere un tiempo de revelado, luego se requiere un tiempo para que la placa seque, luego un tiempo para la evaluación. Entonces a veces no se tiene la información en tiempo real cuando se trabaja en radiografía, sino hasta el otro día es que de pronto podemos contar con los reportes. Entonces no es un ensayo tan rápido. El ultrasonido, con los equipos modernos que existen hoy en día, como este que estamos viendo acá y otros que hay, podemos tener información en tiempo real, lo cual pues nos va a beneficiar de muchas maneras. Más adelante les menciono una de ellas, que es otro punto. Bueno, una gran portabilidad de los equipos de ultrasonido son altamente portátiles y bien de lo que les vengo diciendo, también depende. El equipo que acabamos de ver es posible que no sea tan portátil como que me lo pueda echar en el bolsillo de la camisa porque se ve bastante grande. Pero hay otros equipos como este que son casi de grande como un celular, o este es como 2 veces un celular. Entonces son bastante portables. Esto depende de la aplicación que se quiera realizar en campo. O sea, existe medición de espesores, mapeo de corrosión, inspección de soldaduras, phase array, TFD, TFM. Entonces, cada equipo puede tener su propio tamaño. Normalmente los equipos más sofisticados y más robotizados van a ser menos portables y los equipos más manuales, como estos que estamos observando ahorita, van a ser más portables. Se pueden, como este de la imagen que tenemos en el centro, se pueden literalmente echar en el bolsillo de la camisa. Hay otros equipos que son portables, pero porque tienen conectividad hacia el computador. O sea, son como un sistema de adquisición de datos que se conectan a un computador a través de un cable de red. Entonces, el computador o portátil se convierte como en el equipo de ultrasonido. ¿Sí? Entonces, a la hora de llegar a campo, pues se lleva un computador portátil y el equipo es una cajita negra muy pequeña, la cual va a ocupar muy poco espacio. Entonces, es otra variedad que hay también. Pero como regla general, cuando la comparamos a veces con radiografía que requiere tanta cosa, pues son equipos portables, electrónicos, que trabajan con batería y yo los puedo subir por un andamio, los puedo llevar a un oleoducto, los puedo meter dentro de un tanque de almacenamiento, un recipiente a presión, normalmente sin mayor problema. Y la mayoría de estos equipos ya vienen con certificación para trabajar en ambientes explosivos. O sea, son intrínsecamente seguros. Entonces, es otra de las ventajas que existe. Bueno, este punto 6 tiene que ver con otro que ya hemos visto de la rapidez, y es que los equipos de ultrasonido se pueden automatizar, pueden ser automatizados. Hay gran cantidad de equipos que son automáticos y permiten adquirir datos a alta velocidad, digámoslo así. Acá tenemos un equipo de General Electric que se llama WellStart, sirve para trabajar en oleoductos y gasoductos basados en una técnica conocida como AUT con discriminación de zonas. Estos equipos se mueven sobre una banda conocida como banda CRC y se mueven de forma autónoma porque tienen motores. Acá abajo tenemos el escáner Well Rover, que es de Olympus, que sirve para trabajar con las técnicas Phase Array y TFD, también de forma automatizada. Tienen motores también y permite hacer barridos muy rápidamente. Entonces, es una de las ventajas que tiene el método de ultrasonido, que al ser, digamos, un sistema electrónico basado en adquisición de datos, se puede automatizar, se puede hacer de forma robótica, de manera que pueda adquirir datos y se pueda analizar después en postproceso en un computador. ¿Sí? Se puede dividir la inspección en varias etapas. Una etapa que va a ser la calibración, otra la adquisición de datos y otra el análisis que se puede hacer dentro del mismo equipo o inclusive en postproceso. Eso ha servido que al tener estas imágenes digitales se puedan enviar por WhatsApp, se puedan enviar por email, se puedan compartir en un Dropbox, en un Drive.
Entonces, puede estar el especialista en otra parte del mundo y puede estar analizando ese gran volumen de datos. Entonces, es una de las grandes ventajas cuando tenemos estos equipos automatizados. Estos equipos trabajan con un sistema que se conoce como encoder. A ver si se deja escribir. Sí. El encoder es un sensor de posición. Ese sensor de posición permite conocer la ubicación del transductor y eso va a permitir el análisis posterior. Entonces, cuando después vayamos a analizar, ese encoder va a facilitar el trabajo. Voy a mostrarles un encoder que tengo por acá. Me lo he llevado. Bueno, este es un encoder, un dispositivo que permite automatizar los sistemas de ultrasonido. Es importante que el equipo como tal tenga la entrada para encoder. En este caso tengo aquí en mi mano un equipo muy sencillo que es un medidor de espesor y no tiene entrada para encoder. Este es el conector del encoder. Entonces no todos los equipos se pueden automatizar, pero los equipos más modernos ya van a permitir la entrada de un encoder, el cual se puede mover de forma manual o robotizada, como los equipos que tenemos ahorita en pantalla. Esos equipos ya trabajan de forma robotizada, con motores paso a paso o motores DC. Esta es una aplicación semiautomatizada, inclusive es realizada con impresión 3D. Es una aplicación como bastante sencilla, pero bastante útil para lo que uno puede realizar normalmente acá en campo. Perfecto. Bueno, otra ventaja, puede ser utilizado en una gran variedad de materiales. Eso es bastante importante. Desde el ensayo de ultrasonido no solo aplica para materiales metálicos, que es como de pronto como estamos acostumbrados, aplica para materiales plásticos, cerámicos, materiales compuestos. Aquí en la diapositiva de abajo estamos viendo lo que se conoce como HDPE, que es polietileno de alta densidad. Y se están viendo aquí dos técnicas. Acá a la izquierda tenemos TFD, que es una técnica que me permite detectar discontinuidades en este tipo de polietileno. Y aquí a la derecha tenemos un ensayo que se conoce como tándem, que es con dos transductores, uno trabajando en modo transmisor, otro en forma receptor. Aquí se está haciendo es una verificación de la calibración en un extremo de un tubo. Sí, sí, sí. Pero aquí sí hay una soldadura. Sí, es una junta de material HDPE. También podemos inspeccionar con esto, como decía, fibra de vidrio, acero, materiales cerámicos. Entonces es muy, muy versátil en ese sentido. Hay una gama de métodos que se conocen como métodos electromagnéticos, donde los materiales deben ser conductores de corriente eléctrica o conductores de campos magnéticos. Pero entonces, si el material es plástico, cerámico, compuesto, no se puede hacer el ensayo. Entonces, en ese sentido, el ultrasonido es un método bastante versátil y tiene esa gran ventaja de que aplica en gran variedad de materiales. Bueno, esta es quizás la ventaja más importante por la cual contratan el ultrasonido hoy en día en muchas partes, y es que no contamina el planeta con desechos químicos ni radioactivos. Hoy en día los sistemas de gestión obligan a que llevemos indicadores de cómo estamos mejorando nuestro compromiso con el medio ambiente, cómo estamos haciendo para dejar de contaminar y de afectar el medio ambiente. Entonces, el ensayo de radiografía, que es el otro método volumétrico por excelencia, más tradicional, muy usado en el mundo, tiene la desventaja, perdón, de que requiere químicos de revelado, como este que tenemos acá a la izquierda, para poder hacer, pues, como su nombre lo indica, el revelado de las películas radiográficas, el procesado de las películas, y los materiales de iridio, de selenio, de cesio, que son las fuentes radioactivas similares a esta que tengo acá a la derecha, van perdiendo su actividad con el tiempo hasta el punto donde ya no se pueden usar. Entonces, esos son contaminantes radioactivos
que van a afectar el planeta. Entonces, cuando hacemos ultrasonido, estamos salvándonos un poco de esto. Estamos dejando de utilizar químicos y generar desechos químicos y generar desechos radioactivos. Se supone que se requiere un procesamiento de estos desechos y que no van a afectar el planeta, pero igual se están produciendo a nivel mundial en muchos países este tipo de desechos. Entonces todos van sumando y van contribuyendo a contaminar el planeta. Entonces, una ventaja del ultrasonido es que no contamina el planeta con desechos químicos ni radioactivos. Esta imagen aquí del centro, para los que no lo conocen, es un contenedor o castillo donde se almacena la fuente radioactiva, que es esta que está aquí a la derecha, cuando se hace el ensayo de radiografía. Lo que se hace es que con una guaya se saca esta fuente y de esa manera hay una exposición de radiación hacia la película y hacia todo lo que esté por ahí circundante, que es otra de las desventajas que vamos a ver más adelante de la radiografía. Entonces el ultrasonido no genera daño a las personas y no requiere zona de exclusión. Cuando nosotros hacemos un panorama de riesgos, hay algo que se coloca y es que hay radiaciones ionizantes. Decimos, hay radiaciones ionizantes. ¿Qué significa eso? Que la fuente radioactiva emite una radiación que puede generar iones a su paso. Ion es un átomo cargado eléctricamente. Significa que este tipo de radiación es capaz de robar electrones de las últimas órbitas que hay en los materiales, pero más importante, de nuestro cuerpo humano. Nos roban electrones y desestabilizan los átomos generando iones. Por eso decimos que genera radiaciones ionizantes. Entonces, para evitar o para minimizar ese daño, lo que normalmente se hace es que si aquí están tomando la radiografía, hay que delimitar un área donde no puede ingresar nadie para reducir ese riesgo hacia las personas. Pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo a veces muy alto. Podemos estar hablando de que en esa área hay trabajando 1000 personas y esas 1000 personas paradas tienen un costo altísimo. Si no se llega a parar, pues va a haber un daño hacia esas personas. Entonces, a veces llegamos a pensar que el ensayo de ultrasonido puede llegar a ser un poquito más costoso que radiografía, pero en realidad si miramos de forma integral, al no requerir zonas de Ingeniero, exclusión, sí señora. perdón, lo interrumpo. La ingeniera Viviana del Pilar tiene una duda. Ingeniera, ¿tiene activado el micrófono? Ok. Ay, muchas gracias. Ingeniero, es que tengo una pregunta. Utilizando el ultrasonido, ¿se puede reemplazar la radiografía o el ultrasonido no se utiliza en algún campo que la radiografía sí? Ok, muy buena pregunta. Bueno, todos los códigos, estoy hablando de ASME, AWS, API, ASTM, las normas ISO, hoy en día ya han normatizado y han permitido el cambio de radiografía por ultrasonido. Entonces, en principio podríamos pensar, sí se puede, pero hay algunos tipos de junta, como las soldaduras accesorio-accesorio, donde por más que nosotros queramos, no se puede reemplazar. O sea, hay algunas excepciones donde todavía se sigue aplicando el ensayo de radiografía. Sin embargo, como les comenté al iniciar este punto, para poder mostrar, digamos, cómo estamos contribuyendo a dejar de contaminar y dejar de exponer a las personas a los riesgos desde el punto de vista de los indicadores, de los KPIs ambientales y de seguridad, entonces siempre hay esa tendencia a nivel mundial de realizar ese cambio de radiografía por ultrasonido. Y los códigos, como le digo, sí lo permiten. Entonces hay que mirar cada industria en particular. No siempre se pide que el ensayo se haga al 100% en todas las soldaduras. Entonces lo que se hace normalmente es que si se hace un 50% de ultrasonido o de método volumétrico, como a veces se utiliza el término, entonces lo que hacemos es hacer el ultrasonido donde se puede hacer, que son en las juntas a tope o de tubo-tubo o tubo accesorio. O sea, por un lado necesitamos que haya acceso para poder hacer la inspección, ¿sí? Eso es lo que se hace hoy en día.
pero sí hay esa clara tendencia a poder hacer ese cambio y los códigos lo permiten. No sé si le quedó claro o quiere que le explique algo más. Sí me quedó claro, solo que de pronto la limitación que tiene el ultrasonido estaría más relacionada con el tipo de superficie, o sea, es porque digamos el transductor o el palpador no puede llegar a la superficie que tiene que ser inspeccionada, ¿sí? O no. Sí, o- señora. Permítame, vamos a poner aquí un momentico un programita que se llama Edwin Tool. Lo voy a poner acá. Bueno, aquí ya salió. Vamos a abrir otro ejemplo más grandecito. Vamos a ver este. Bueno, sí, miremos este. Entonces, con el ultrasonido nosotros requerimos tener acceso aquí al lado de la soldadura. Al menos a un lado de la soldadura. Necesitamos tener acceso. En algunos casos que tenemos una junta, ejemplo, una reducción con un codo o con una brida, es posible que no tengamos este espacio. Entonces, yo estoy generalizando el tema del ultrasonido, pero es diferente el ultrasonido phase array que el ultrasonido convencional. En el ultrasonido convencional tenemos que hacer este movimiento que estoy haciendo ahorita, pero igual tenemos que tener acceso aquí al lado. Con ultrasonido phase array, que es este que tenemos por acá, posible que con una sola ubicación del transductor yo tenga ya un cubrimiento de la soldadura, pero igual necesitamos colocarlo aquí por el lado. Hay algunos casos muy especiales donde pudiéramos eliminar el refuerzo de la soldadura y colocar los transductores por encima, cuando es accesorio accesorio, por decir algo. El problema es que a veces a los clientes no les gusta hacer eso. O sea, dicen, no, yo no quiero tocar mi soldadura, no puedo eliminar el refuerzo. Entonces, en ese caso, no se podría hacer el ensayo en una configuración accesorio-accesorio, ¿sí? Pero digamos que son como excepciones. Lo normal es que como mínimo yo tenga un lado donde pueda ubicar el transductor, como mínimo. Porque si no se puede hacer, entonces, como le digo, pues no se pudiera hacer este tipo de ensayo. Listo, ingeniero, gracias. Ah, ya quedó más claro, mucho más claro. Con Gracias. todo gusto. Y como le digo, es algo que a nivel mundial se está trabajando mucho en poder cubrir todos todas las limitantes actuales. Digamos, la técnica que está más en evolución a nivel mundial es el ultrasonido, precisamente porque no han podido hacer radiografía sin radiación. La radiografía está directamente asociada a la radiación y a la radiación ionizante. Entonces, con radiografía han logrado reducir la actividad, no la actividad, perdón, la exposición, o sea, el tiempo que requerimos emitiendo radiación con radiografía digital, radiografía computarizada, se han reducido las áreas de exclusión, pero no se ha eliminado. No podemos decir, hacemos radiografía sin radiación. No, no existe eso. Radiografía está asociada a radiación ionizante y está asociada a que puede hacer daño a las personas y eso es lo que se quiere pues empezar a reducir. Nosotros sabemos que hace 50 años no importaba tanto a veces las personas, utilizaban cosméticos radioactivos, los electrodos no consumibles de torio para la soldadura TIC, ETAU, o sea, eran algunas cosas que eran normal, pero hoy en día se busca siempre cuidar a las personas por encima de todo, inclusive por encima de los costos. Ya preferimos, así nos salga algo más caro, pero tratar de que las personas no se expongan a los riesgos, de que no contaminemos el planeta. Entonces, siempre que hablamos de ultrasonido estamos mirando ese paquete completo. No estamos mirando cuánto me vale una soldadura con radiografía y cuánto me vale una con ultrasonido, sino estamos mirando todo un contexto de ganancias que tenemos. No todo lo que se gana es lo que se ahorra en dinero, sino también el ahorrarme, el exponer a una persona a los riesgos, en contaminar, en exponerme pronto a una
demanda de un trabajador, o sea, todo eso también está involucrado de una manera global con el ensayo de ultrasonido, porque es un método que no afecta a las personas, ¿sí? Si nosotros recordamos cuando hacen ultrasonido médico, eh, hacen la ecografía para el bebé y nosotros no estamos afectando ni a la mamá ni al bebé. Entonces, asimismo, cuando hacemos el ultrasonido de una soldadura, no estamos afectando al operador como tal. Bueno, otro punto importante que tiene como ventaja el ensayo de ultrasonido es el control oportuno del proceso de soldadura. Entonces uno dice, ¿y esa vaina qué es? Resulta que anteriormente simplemente no se trabajaba de manera inteligente, sino no importaba la cantidad de reparaciones que salían, simplemente se reparaba. Pero hoy en día decimos, no, estamos en un proceso de mejora continua, tenemos que llevar indicadores de todo, incluyendo las tasas de reparaciones que tenemos. Y se han dado cuenta que cuando podemos intervenir el proceso de soldadura de forma oportuna, pues podemos mejorarlo y reducir los reprocesos. Entonces, ¿cómo así? Sí, cuando nosotros entregamos los resultados del ensayo, tradicionalmente radiografía, al día siguiente, cuando ya todas las soldaduras están terminadas, pues si existía algún problema en el equipo de soldadura, en el material de aporte, en el soldador, pues todas las soldaduras iban a salir malas para reparar, digámoslo así. Había un reproceso muy grande. Entonces, hoy en día se trabaja de una manera más inteligente. Se va mirando en tiempo real cuál es el tipo de anomalía que está apareciendo. Ejemplo, está apareciendo porosidades. Entonces, no sigamos soldando, miremos si es que falta precalentar, si es que el electrodo no está almacenado adecuadamente. O sea, se puede establecer un control oportuno y no ya cuando las soldaduras están terminadas, decir, ah, bueno, reparemos todo. Entonces, eso ahorra costos. Es un ahorro bastante grande si se puede mejorar el proceso de soldadura. O sea, a veces hay una independencia, como que no se habla los métodos no destructivos con el proceso de soldadura y resulta que es un error. En los oleoductos, sobre todo cuando hay empresas multinacionales, ellos ya han entendido que el ahorro grande es cuando podemos tener esa retroalimentación oportuna y se puede ir ajustando los equipos de soldadura, se puede ir mirando si la falla está en el soldador, en la persona o en el material de aporte. Bueno, se puede hacer como una especie de análisis causa-raíz, pero en tiempo real para hacer la mejora inmediata y no permitir seguir cometiendo ese mismo error en las otras soldaduras. Ahí hay un ahorro en dinero también bastante grande porque a veces uno piensa, no, pero es que me ahorro 2 pesos si hago radiografía y no me importa que me entreguen los resultados a los 2 días. No, pero eso no es un ahorro inteligente. O sea, hay que mirar de manera integral, de manera global. Una parte del ahorro, el ahorro que hacemos en dejar, en reducir ese reproceso puede ser tan grande que con eso se paga todo el ensayo de ultrasonido. O sea, a ese nivel estamos hablando. Entonces, el control oportuno del proceso es bastante importante como una ventaja en el método de ultrasonido. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? No, no hay preguntas, ingeniero. Bueno, perfecto. Entonces, lo que les estaba hablando era de unas ventajas globales, pero quiero aprovechar también para poderles contar un poquito que es que el ultrasonido a veces lo castigamos o lo alabamos de una manera global y de una manera equivocada, porque es que existen diferentes métodos, diferentes técnicas, perdón, que pertenecen al método de ultrasonido. Entonces, los códigos, cuando hablamos de código ASME, AWS, bueno, API, ellos sí me hablan en términos de las técnicas. Entonces, no todas las, no siempre se puede reemplazar radiografía por ultrasonido por cualquier ultrasonido. Entonces, a veces me dicen, lo puede hacer por ultrasonido pulso eco, a veces lo puede hacer por Phase Array, a veces lo puede hacer con TFM, pero por eso es importante tener un poquito del contexto en qué consiste cada una de esas técnicas y es lo que les voy a mostrar a continuación. Bueno, entonces el ultrasonido pulso eco
Fue una técnica desarrollada en 1940, o sea, ya es bastante antiguo. Es lo que llamamos el ultrasonido convencional, donde tenemos en la pantalla del equipo una imagen de este estilo. Ah, perdón, bueno, ahí también estaba. Este estilo. Estaba tratando de poner el lapicito. Esto se conoce como una imagen A-scan. Entonces, esta fue una técnica de 1940, o sea, eso es viejito. Sin embargo, algunos códigos todavía lo siguen aceptando, como el AWS de 1.1 para estructuras metálicas, el ASME 31.3 para tuberías de proceso, y todavía lo siguen aceptando el API 1104 en oleoductos y gasoductos. Sin embargo, este no es el mejor método. Este es el método, pues pudiéramos decir, es el más sencillo, el más simple, es como el peorcito de todos. Sí, pero tiene sentido, es de 1940, algo se habrán inventado desde 1940 para acá. Entonces, el hecho de que se llame ultrasonido no significa que sea el mejor. Y en algunos casos, no significa que este método basado en ASCAN va a ser el mejor para reemplazar radiografía. Entonces, este método tiene unas desventajas respecto a los otros métodos de ultrasonido. Una desventaja es que dependemos mucho del operador. Entonces, dependiendo del operador, si es muy bueno, voy a tener muy buenos resultados. Y si es muy rápido, voy a hacer un ensayo muy rápido. Pero si yo llego a tener un operador muy lento y que no tenga la competencia adecuada, es posible que con esta técnica de pulso eco, conocida como ultrasonido convencional, es posible que no se tengan los mejores resultados. Por eso les decía yo, a veces generalizamos, a veces decimos, no, que es que el ensayo de ultrasonido puede, no, pero hay que mirar de qué estamos hablando, de cuál de las técnicas del ultrasonido. Seguramente las técnicas más avanzadas son las que van a ser más rápidas, más confiables, a dejar el mejor tipo de registro. Pero este que es el ultrasonido convencional, desarrollado en 1940, es como para aplicaciones muy básicas. O sea, esta no es la mejor, no es la mejor aplicación del ultrasonido, es más bien la más básica de todas. ¿Qué tiene de ventaja? Que es la más barata. Entonces, por eso se sigue usando mucho. Y uno dice, ¿cuál es el ultrasonido más barato que existe? El ultrasonido convencional, conocido como pulso eco, a veces le ponen así PE o pulso eco. Entonces es el más barato, pero pues no significa que sea el mejor, solo que es el más barato. Acá lo están utilizando con un palpador normal y aquí está con un palpador angular. Este es un palpador angular utilizado para defectología, o sea, discontinuidades dentro del material, sobre todo en soldaduras. Y el normal lo utilizamos más para buscar laminaciones, así como esto, o medir el espesor de pared. Cuando los materiales son sometidos a desgaste o corrosión, con un palpador normal podemos determinar el espesor de pared, digamos, actual. ¿Listo? Sin embargo, no es el mejor. Vuelvo y les digo, esta es desarrollada en 1940. O sea, algo se habrán inventado de ahí para acá. Vamos a ver qué más se han inventado. Listo, tenemos la técnica de TFD. Esta técnica se cree, digamos, hay muchas personas que dicen que los estudios vienen de 1947. Sin embargo, sobre los años 70, sobre 1970, fue que salió hacia la industria nuclear. Anteriormente, este tema de los ensayos se movía mucho por las guerras. Entonces, el tener un conocimiento que mi enemigo no tiene era una ventaja competitiva, entonces como que se guardaban a veces las cosas esperando a ver si venía la otra guerra para poderles llevar ventaja al competidor. Inclusive así fue como nació el ultrasonido en 1929, con la técnica transmisor-receptor. Eso lo inventaron los rusos. El ultrasonido fue un método desarrollado en Rusia. Bueno, entonces sobre los años 70 ya liberaron, digamos, esas patentes para poderlas usar en el sector nuclear sobre todo. Y ahí fue cuando empezamos a conocer el ensayo de TFD, la técnica de TFD, que es uno de los métodos es una de las técnicas del método de ultrasonido.
Entonces trabaja con dos transductores, dos palpadores. Uno que trabaja en forma de transmisión, transmisor, y otro que trabaja como receptor. Es uno de los primeros sistemas que trabajaron de forma automatizada, mecanizada, o sea, trabajaban con un escáner, con un carrito. Entonces, estos escáneres los hay de muchas variedades dependiendo de la aplicación. Este que tenemos acá en el momento se llama WellScan XT. De una marca que se conoce como OT Solutions. Este tiene ruedas magnéticas. Entonces, esas ruedas hacen que el carrito se quede pegado encima de las tuberías. Entonces, es un requisito que sean materiales ferromagnéticos. En este caso, aparte de los dos transductores, tiene un preamplificador. En este caso es un preamplificador marca Olympus. Hay varias marcas. Esta es una muy buena. Marca Olympus o marca Phoenix son excelentes. Y en este ejemplo tenemos un equipo de TFD de Olympus que se llama Omniscan MX2. Desde acá en la pantalla del equipo estamos viendo lo que se conoce como una vista que inicialmente cuando se desarrolló el método lo llamaron D-Scan, pero cuando pasaron la fabricación de esta técnica o de los equipos de ultrasonido a Canadá, cambió de nombre y ahora la llaman B-Scan, que es esta visualización, donde aquí tenemos la parte externa de la soldadura, conocida como refuerzo o cap, y aquí tenemos la parte interna, conocida como la raíz. O sea, de acá hasta acá tenemos la vista de la soldadura de lado, como si estuviéramos mirando en esta dirección. Este es mi ojo, estamos mirando acá en esta dirección, de lado. Diferente radiografía, aquí no tiene una vista de techo. Entonces, este sistema tiene muchas ventajas. La primera es que puede detectar discontinuidades sin importar la orientación. Hay otras técnicas del ultrasonido donde va a va a detectar dependiendo de la orientación. O sea, siempre detecta perpendicular a la dirección del haz. Esta no. Esta trabaja con un principio que se llama difracción de las ondas. Difracción consiste en que las discontinuidades se convierten en emisores de nuevas ondas, unas ondas esféricas que me delimitan los extremos de las discontinuidades. Vamos a ver una siguiente diapositiva, a ver. Entonces, estas ondas, que se llaman las ondas difractadas, son las que me van a permitir medir con mucha precisión la altura de las discontinuidades. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de TFD. Entonces, estas señales que están acá me representan una discontinuidad. Si yo la mido, la distancia de acá hasta acá, esa sería la longitud. Y la distancia puede ser desde acá hasta acá, puede ser la altura de la discontinuidad. La altura me estoy refiriendo a esta distancia. Vámonos H. Este H puede ser este H. Ah, no, perdón, este es el L. Control Z. Lo borramos. Bueno, entonces esta es el H y esta es el L. La longitud. Esta es la longitud. La longitud y esta es la altura. Entonces, esta técnica, como les digo, es bastante versátil. Acá estamos viendo una grieta abierta de la superficie, cómo se observa. Les decía, este es el refuerzo, parte externa, y esta es la raíz. Entonces, así se observa una discontinuidad abierta de la superficie, porque acá hay una ruptura de la onda lateral. Acá se observa una discontinuidad interna, que sería esta, una falta de penetración, en este caso, en la raíz de una soldadura con bisel en W. Aparece un poco hacia arriba porque hay una escala logarítmica, por eso no la vemos totalmente en el centro. Sin embargo, esta discontinuidad con ultrasonido convencional puede ser muy difícil de detectar. Aquí la estamos detectando sin problema. Igual que en el anterior, podemos colocar aquí dos cursores y medir la longitud y poner aquí dos cursores y medir la altura. Entonces, vamos a tener esas ventajas. Acá estamos viendo una discontinuidad en la raíz. Aquí estamos viendo unos poros. Estas imágenes que estamos viendo están incorporadas dentro del código ASME
sección quinta, artículo cuarto. O sea, está tan difundido, digamos, estos métodos, que ya los mismos códigos se atreven hasta a colocar ejemplos de cómo se ven algunas discontinuidades. Esta es una concavidad en la raíz. Entonces, como ven, una de las ventajas que tenemos con este tipo de ultrasonido es que tenemos un registro. Es otra de las ventajas, dentro de las que estaba mencionando. De pronto faltó mencionar esta, que aplica solo para algunas técnicas, por eso no la quise incorporar ahí, porque el ultrasonido convencional no me deja un registro del 100% del volumen de la soldadura. Las técnicas automatizadas que trabajan con encoder, como el TFD, sí me permiten guardar un registro. O sea, yo puedo tener toda la longitud de la soldadura en una data, en un archivo digital, el cual puedo analizar inclusive en postproceso. Se puede guardar para hacer una verificación desde el punto de vista de integridad, conocer cómo estaba la soldadura durante la fabricación. Hay algunas discontinuidades que pueden ser aceptadas, pero puede ser que durante el servicio nos interese estudiarlas un poco más. Todo esto me lo permite los sistemas de adquisición de datos a computador, que me permiten tener un registro, lo que en ultrasonido llamamos generar una data ultrasónica. Cuando tiene una data, permite que se guarde esto y que se analice posteriormente en el tiempo. Bueno, otra técnica ultrasónica se conoce como AUT. El que estamos viendo ahorita se llama AUT, perdón, se llama TFD, que vimos ahorita, y AUT significa ultrasonido automatizado. Entonces hay varios contextos, el que me da el código ASME y el que me da el API 1104. Este que les voy a mencionar está un poco más orientado al API 1104, que consiste, la desarrollaron en el 98, consiste en que por cada pase de soldadura, acá tenemos como si fuera el bisel de la soldadura, por cada pase de soldadura vamos a tener un canal ultrasónico, por cada pase de soldadura tenemos un canal, tenemos una tira. Esta visualización se conoce como strip chart, le dicen así en inglés. Strip, que significa como una visualización en una carta por tiras. O sea, cada tira de estas corresponde a un pase de soldadura. Entonces se tiene una información bastante detallada en cuanto a la defectología, porque podemos saber exactamente en qué pase está. Aquí por lo menos la H significa hot pass o pase caliente. La R, raíz, de root. F, de los pases de relleno, fill. Entonces vamos a tener una información muy, pero muy detallada en todo el volumen de la soldadura. Esto surgió así porque inicialmente los equipos que me hacían este tipo de soldaduras no era un equipo como tal, sino era un grupo de equipos. Entonces había que saber cuál equipo era el que tenía el problema que estaba dejando las discontinuidades. Por eso se requería tener esa información por cada zona o por cada pase de soldadura. Entonces, este es un ejemplo de esa tecnología AUT. Esta fue desarrollada en 1998 por una empresa de Canadá llamada Artitech, y este equipo se llama PyWizard. Esa empresa, Artitech, fue comprada después por Olympus. Entonces, por eso decimos, el PyWizard es un equipo de Olympus, porque ellos compraron a la compañía que desarrolló esa tecnología. Esa es otra marca de equipo, se llama TD HandyScan, que permite tener este tipo de visualización strip chart. Acá ellos le cambiaron un poco el nombre, le pusieron strip scan, pero estamos hablando de lo mismo. Pusieron strip scan. Eso es igual a lo que en otros equipos se llama strip chart, que es la base de la tecnología AUT. O sea, AUT no estaba enfocada inicialmente en que tuviese un motor, es decir, un motor. No, estaba enfocada en este tipo de visualizaciones, donde yo pudiera tener una tira de información, un canal de información por cada pase de soldadura. Este era un bisel con el que nació la tecnología AUT. Un bisel donde cada zona de estas la hacía un equipo de soldadura diferente. Por eso vemos aquí muchas casetas. O sea, cada caseta de estas es un equipo de soldadura que se encargaba de hacer una zona. Entonces, por eso yo les decía, importaba mucho saber, o importa mucho saber, si
si el problema o la falla la generó el equipo que está enfocado en la raíz, el del hot pass, el de relleno, el de la presentación, porque cuando un solo equipo hacía todo, entonces no había forma tan fácil de poder hacer un control oportuno al proceso. ¿Acaso dividieron la soldadura en diferentes equipos para que cada equipo manejara su propio voltaje, amperaje, velocidad de avance y poder tener un control oportuno al proceso más adecuado? Acá importa mucho en este tipo de soldadura tener los resultados en tiempo real. Acá vemos un ejemplo de diferentes zonas que tienen este tipo de bisel. Este es el bloque que normalmente se utiliza, se conoce como bloque en Z con agujeros de fondo plano. Entonces, dentro de las ventajas que tiene esta tecnología de AUT, que no la quise incorporar dentro del otro, es la rapidez, pero ya una rapidez supremamente alta. Estamos hablando de que se consigue inspeccionar 100 soldaduras por día. No importa el diámetro, no importa el espesor. Desde que sea soldaduras de oleoductos a gasoductos, o sea, de pipeline, entonces se espera que con este tipo de equipo podamos inspeccionar 100 soldaduras en un día. Entonces es un rendimiento supremamente grande. Y la otra ventaja que es propia de esta tecnología, que no la tienen las otras, es que yo tengo un canal de información por cada pase de soldadura o por cada zona de la soldadura. Entonces puede ser mucho más detallado a la hora de medir la altura o a la hora de ir a reparar una discontinuidad, porque vamos a tener una información bastante detallada. Entonces, no todos los ultrasonidos me dan la información con esa calidad. Aquí se hace como un paralelo. Ese es un macroataque. Aquí hay una falta de penetración, aquí en esta parte que es la raíz de la soldadura. Y aquí lo estamos viendo en los canales que acá se conoce como L, Land Cross Penetration, que son estos. También se está observando aquí en el TFD. Estos son canales redundantes. Y estos son canales volumétricos. Aquí también me está mostrando la misma discontinuidad. Y ahí se hace como si fuera un paralelo. Esa es la placa. Bueno, esa es una forma de reporte. Bueno, la técnica Phase Array es una tecnología de 1997. En realidad no fue desarrollada en el sector industrial, sino que ya existía en el sector médico, y la empresa Arditech de Canadá lo que hizo fue hacer una adaptación para el sector industrial, inicialmente para el sector nuclear. Estos fueron los primeros equipos que existieron, llamado Tomoscan 1, Tomoscan 2 y Tomoscan 3, que fue el equipo ya como liderado para la industria en general. Antes era como un desarrollo un poco más privado para el sector nuclear. Esta visualización se conocía como vista tomográfica. Entonces, esta técnica tiene muchas ventajas. Una de ellas es una fácil interpretación de los resultados. O sea, a diferencia de como estamos viendo aquí este scan que salió un pico, aquí ya podemos ver de una manera un poco más realista las discontinuidades. Entonces, eso facilitó un poco también la adopción de esta tecnología en la industria, de que tenemos una visualización de las discontinuidades un poco más fácil. Este es un equipo que se llama Topaz, de una empresa que se llama CITEC, que ahora forma parte del grupo Edify. Entonces, con la tecnología Phase Array, contamos con traductores multielemento. Cada traductor va a emitir muchos haces de forma simultánea. A diferencia del ultrasonido convencional que tenía un solo haz, aquí podemos tener muchos haces gracias a que hay múltiples elementos. Se genera a través de algo que se llama interferencia constructiva y destructiva. Eso permite tener múltiples haces. Este es un ejemplo de cómo se puede visualizar las discontinuidades. Acá tenemos una discontinuidad. Esta es la forma como se está produciendo cada haz. Aquí se está generando un haz agrupando varios elementos. Entonces, en eso consiste la tecnología Phase Array, en que gracias a que hay múltiples elementos, podemos trabajarlos de una manera electrónica que podemos generar múltiples haces. Y gracias a esos haces,
podemos tener un cubrimiento mucho mayor, podemos tener altas velocidades de adquisición de datos, podemos tener una forma un poco más fácil de interpretar las discontinuidades. Este es un bloque patrón que tiene unos agujeros y aquí vemos que por cada agujero estamos teniendo una señal de estas. Entonces, hay un ligero parecido entre la señal que tenemos en la pantalla con la señal de los reflectores que tenemos, digamos, en mi bloque o en mi soldadura o en mi material bajo prueba. Bueno, entonces esta es la tecnología Phase Array. Ya por último, hay una tecnología que es más reciente estoy hablando de 10 años para acá, que se llama TFM o Full Matrix. Básicamente es una evolución de la técnica Phase Array que permite hacer que cada elemento transmita una señal y la reciba de forma individual. La técnica Phase Array tiene que agrupar varios elementos para generar cada haz. Aquí lo que hacen es que cada elemento puede emitir y recibir de forma individual, como la gran, digamos, la gran diferencia que hay. Ya en la práctica, ¿en qué me afecta eso? En que permite focalizar de una mejor manera. En el ultrasonido hay algo que se llama la focalización. Esa focalización permite que la discontinuidad se parezca un poquito más a la forma real. Hace un momento les mostraba un agujero redondo, pero con Phase Array lo veíamos un poco más plano. Cuando trabajamos con TFM, podemos tener una imagen en la pantalla del equipo un poco más real de los diferentes reflectores o discontinuidades que estamos evaluando y tenemos una probabilidad de detección un poco más uniforme. Mira, aquí tenemos unos agujeros de lado, ya vemos que están apareciendo un poco más redondos. Hay un daño que es bastante popular hoy en día, que se llama HTHA, STHM, que es daño por hidrógeno, y es muy difícil de detectar porque no siempre tenemos la focalización adecuada. Entonces, con esta nueva tecnología podemos detectar este mecanismo de daño de una manera un poco más adecuada. Igual que los anteriores, los códigos ya lo han adoptado, ya podemos hacer full matrix, a pesar de que esta es la técnica más nueva que hay de todas. Aquí ya les estoy mostrando que el código ASME desde la versión 2019, ya estamos con la versión 2021, pero este 2023 va a salir una nueva versión. Entonces ya lo adoptaron. Entonces estamos muy al día en cuanto a todas las evoluciones del ultrasonido en los códigos. Esto que está acá se conoce como los modos de reconstrucción. Y es que esta técnica, dependiendo del tipo de discontinuidad que pretendamos detectar, va a permitir generar la imagen basado en cierto algoritmo, digámoslo así, para que lo entendamos fácil. Entonces hay un algoritmo para trabajar de tiro directo, otra técnica tándem, que significa que una parte del transductor transmite y otra recibe. Primer rayo reflejado, que es algo que se maneja en ultrasonido convencional cuando se trabaja con lo que se conoce como segunda pierna, que es esa parte. Entonces, bueno, hay diferentes algoritmos que me permiten reconstruir la imagen a partir de un grupo de datos que se ha adquirido. Y esos son algunos ejemplos de cómo se visualizan las discontinuidades un poco más real. Hay una imagen un poco más realista de la discontinuidad sobre la soldadura. Tenemos esta falta de fusión. Este FM mejora la resolución de las indicaciones. Y aquí vemos un ejemplo que me gusta mostrar, y es que con la técnica Phase Array, en este tipo de bisel, este es un bisel en K, si tuviésemos una falta de fusión en toda la junta, este bisel es típico en los tanques de almacenamiento. Si tuviéramos una falta de fusión en toda la junta, solo me va a mostrar las esquinas, arriba y abajo. Pero en la parte interna no me muestra que hay esa falta de fusión. Con TFM yo sí tengo información en toda la sección transversal, porque acá se eligió un modo de reconstrucción conocido como tándem. Ese me permite tener información en toda la sección transversal. ¿Sí? Es una de las grandes ventajas y evoluciones que hemos tenido con el ultrasonido. Entonces, dentro de las ventajas ya del TFM como tal, que es esta tecnología, es personalización
en los modos de reconstrucción, lo cual se puede orientar a detectar discontinuidades con diferentes tipos de bisel. En este caso tenemos un bisel en K, pero puede ser que un bisel en B requiera otra configuración diferente. Entonces, esta tecnología TFM me permite trabajar diferentes modos de reconstrucción, me permite focalizar en todo el volumen de la soldadura y me permite detectar mecanismos de daño muy complicados como el daño por hidrógeno, que era muy difícil de detectar hasta antes de esta tecnología. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Al parecer no, ingeniero, no hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, hasta aquí hemos llegado a nuestra presentación. Espero les haya gustado. Igual si tienen más preguntas después me pueden contactar por las redes sociales o por WhatsApp. Ahí les estoy dejando mis datos para lo que se le ofrezca. Estamos por ahí a la orden. Ingeniero, muchas gracias por la presentación. A todos les damos las gracias por participar y los invitamos a que sigan participando en futuras presentaciones, perdón, en futuras conferencias. Muchísimas Ingeniero, muchas gracias. gracias. A Bueno, usted. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.